Hola de nuevo amigos del canal, ha terminado la segunda temporada de From, así que hoy toca hablar de esta serie de misterio con Isabel Yes, en la guarida del titán. Entra con nosotros, en la guarida del titán. Sin embargo, me toca hablar de ella a mí solo porque Dani no la está viendo. A Dani, estas cosas de misterio, en fin, ha sido tan regular con las 2 temporadas de From como con las 6 temporadas de Perdidos. O sea, no ha visto absolutamente ningún capítulo. Sin embargo, a mí me está enganchando tanto como aquella serie que me hizo incluso tener una libreta donde iba apuntando todos los misterios y todas las mierdecillas que iban saliendo, incluso una pequeña rama que yo decía, esto tiene forma de W, hay que apuntarlo también. Y ahí estamos un poquito con From, no tan enfermo, no tengo tanto tiempo, todo hay que decirlo, pero no está nada mal lo que me está dando la serie. Terminábamos con una primera temporada en la que, bueno, se abrían todavía más misterios, se creaba una antena para poder hablar con el exterior, ese exterior de repente resultaba que era una voz que sabía datos importantes de los protagonistas de la serie, que le decía a Jim que Tabitha no debería estar excavando en la casa. Teníamos también la llegada de un nuevo autobús con más gente en esta ciudad y bueno, pues eso, toda esta ciudad en la que supuestamente por las noches, cuando baja el sol, aparecen unos monstruos que te pueden desgarrar, destruir, matar. Una serie con ciertos componentes gore, con muchísimo misterio, que recuerda muchísimo, evidentemente, a Perdidos, pero que también nos recuerda a otras series y otras películas o otras novelas, como varias de Stephen King, como por ejemplo La Niebla, entre otras. Me enganchó muchísimo la primera temporada, ya lo comenté en un vídeo, y esta segunda temporada también me ha gustado mucho, a pesar de que entiendo que haya gente que no le haya gustado. Pero es que yo me quejaba en la primera temporada, precisamente, de que no se atendían suficientemente las relaciones personales entre los personajes. Y eso es lo que hemos encontrado en esta segunda temporada. En esta segunda temporada se pisa un poquito el freno, se suelta el acelerador y tenemos capítulos donde las relaciones personales tienen más consistencia, donde se habla más de todo lo que está ocurriendo dentro del pueblo y se deja un poquito de lado esas tramas más misteriosas. A mí eso realmente me ha parecido interesante, me ha gustado, aunque seguramente se ha dilatado un poquito en el tiempo, ya entrando en todo lo que es la segunda temporada, y además se olvidan, en cierta manera también, de tramas importantes dentro de la serie, las dejan apartadas y durante 2 capítulos no hablan de ellas. Ese seguramente es uno de los mayores problemas que tengo con esta segunda temporada, y es la inconsistencia de todas las tramas. Algunas tramas incluso se han olvidado de ellas. Empezábamos los primeros capítulos de la segunda temporada con un problema importante de abastecimiento, faltaba comida, eso incluso generaba tensiones entre la gente que ya estaba en la colonia y el pueblo y los recién llegados con el autobús, con una puñalada incluida. Y eso parece que en los últimos 3-4 capítulos nos hemos olvidado de ellos, no sabemos si hay desabastecimiento o no, pero parece que ya no es importante o relativamente importante. Y eso en una comunidad cerrada, en un pueblo donde no puedes huir de él y donde no te llega más comida, pues sí que debería ser importante. Nos encontramos también, no me acuerdo de todos los nombres, pero la chica esa que tenía visiones y que en la primera temporada casi mata al niño, que la meten dentro de la iglesia o aparece dentro de la iglesia después de los sucesos que vimos en la primera temporada, y ahí se queda 2 o incluso 3 capítulos de trama en la que no la tenemos en cuenta, no la vemos, después de que sí al principio de la segunda temporada, al aparecer ella, pues sí que hay problemas de convivencia dentro del pueblo, pero después nos olvidamos absolutamente de ella. Son estos problemas de consistencia de la trama, no hablo de coherencia, porque yo creo que la serie coherencia no tiene ninguna, más que la gente respira y tienen necesidades de comer y hablan. O sea, ahora mismo no tenemos nada a lo que agarrarnos, con lo cual es tan incoherente que es coherente en sí misma, pero sí consistente dentro de que no se desparramen tantas tramas, que no nos hablen de tantas cosas, que al final se olviden de algunas de ellas. Y ese es el problema que tengo, y ese es el problema que creo que vamos a ver
en un futuro que muchas de las tramas misteriosas no se van a explicar, no porque no quieran, sino porque seguramente se olvidarán de ellas, como se han olvidado de este suceso de desabastecimiento en el pueblo. Aún así, la serie me está gustando muchísimo, esta segunda temporada me ha gustado muchísimo, me mantenía en vilo, los misterios me siguen enganchando, el tema de las relaciones personales hace que todavía me guste más, a pesar de que, bueno, seguramente un poquito más de follón estaría muy bien, está todo muy bien jerarquizado, la gente se porta muy bien, y eso en un pueblo del que no puedes escapar, porque si coges un coche y sales por la carretera, vuelves otra vez al punto de partida. En un pueblo donde por la noche, cuando oscurece, aparecen monstruos que te pueden destrozar, donde empieza a haber problemas de comida, donde, en fin, pues que no haya graves problemas de convivencia, me fascina. Pero bueno, sería todavía poner más tramas a esta serie, que acaba siendo una serie de misterio. ¿Y qué misterios hemos tenido en esta segunda temporada? Pues por ejemplo, la llegada de Boyd a la torre del castillo esta, donde vimos a un señor que parecía salido de... no sé muy bien, de unos dibujos animados, ¿no? Es el típico señor metido dentro de una celda con las uñas largas, la barba larga, medio calvo. Recordaba un poquito a Jafar al principio de Aladdin, cuando se lo encuentra a Aladdin y lo engaña para llevarlo a la entrada de la cueva. Y ese señor le da lo hiere, le da unos gusanos a Boyd, al protagonista, que parecían también los gusanos que tenía la chica de las premoniciones, y eso lo que consiguió es que finalmente, para los que hayáis visto la serie, no hace falta que os lo vaya repitiendo porque ya la habéis visto, que mate a uno de los seres. Esto también ha generado cierta controversia, y yo entiendo por qué, aunque seguramente teníamos que ver la primera temporada, porque hemos visto a unos monstruos como muy pasotas, ¿no? Parecía que los monstruos en la primera temporada, y ya digo que a lo mejor simplemente lo parecía y ya lo tenían previsto así, eran unos monstruos que iban lentos, iban con calma y iban con esa sonrisa siniestra, terrible, un poquito para engañarnos, pero que si nos encontraban por la calle eran capaces de abalanzarse sobre nosotros y destruirnos, o sea, convertirse en vampiros, y convertirse en vampiros pues rápidos, ¿no? Como hemos podido ver en 13 noches, se llamaba esa película, bueno, 30 noches, no sé. Bueno, vampiros de toda la vida que saltan, corren y bailan. Pero no ha sido así. En esta segunda temporada nos hemos encontrado que eran unos señores que iban caminando, un poquito como los zombies de Romero al principio, y que tú podías dar vueltas alrededor de ellos, bailando, haciendo la danza de la lluvia, y que no pasaba absolutamente nada. Ellos se te quedaban mirando, intentaban pillarte, pero no podían. Eso ha bajado hasta unos límites enormes la sensación de peligro de dentro del pueblo, porque tú casi podrías ir de una casa a la otra sin que te toquen, corriendo un poquito, andando un poquito rápido, llegando hasta el punto en el que vemos esa escena en la que Boyd consigue cargarse a uno de los vampiros, poniéndose delante de él, rodeado de otros, digo vampiros, bueno, monstruos, ¿no? Vampiros no son. Rodeado de otros monstruos que se le quedan mirando con la cara de... y ya está. Entonces le manda los gusanos Boyd al señor este que le ha cortado el cuello, y entonces el señor este muere. A partir de aquí le hacen la autopsia, y a partir de aquí aparecen las cigarras esas, que culminarán en estos 2 últimos capítulos de la temporada. Todo esto ha sido muy rápido, esto también es cierto. O sea, es una serie de 10 capítulos, se ha dilatado un poquito todo lo que comentaba yo de las relaciones personales, que a mí me hace mucha ilusión y que creo que necesitaba para que la serie también respirara un poquito, pero también es cierto que estos 2 últimos capítulos han sido un poco precipitados y que todo ha ido a salto de mata, demasiado rápido. Me hubiera gustado, por ejemplo, que estos 3 personajes, que debido a la nana, que parece que tienen que ser 3 los que acaban siendo invadidos por estas cigarras, queden en coma. Bueno, hubiera estado bien que hubiera pasado más tiempo, hubiera estado bien que el hecho de que Tabitha, la madre,
hubiera tenido la necesidad de salir del pueblo, de ir a ella en la aventura, no hubiese sido un paseo, porque al final eso acaban siendo 3 minutos, me voy aquí, Víctor, dime dónde está el árbol está ahí, pum, venga, me voy, hasta luego. Bueno, hay cosas que hay que madurar las relaciones personales. A mí eso me gusta dentro de una serie donde es un entorno cerrado y donde evidentemente yo creo que las relaciones personales tienen que ser importantes, pero también las tramas principales deberían ser importantes y se deberían trabajar y madurar de otra manera, que es como se ha hecho en esta segunda temporada. Pero ya digo, aún así... es tan diferente, tiene tantos misterios que no tienen resolución ninguna, que me sigue enganchando. A pesar de que algunas escenas parece que están terrible mal rodadas, a pesar de que no trabajan algunas tramas lo suficiente, esa base Lovecraftiana y Stephen Kingiana, que incluso Stephen King ha comentado el mismo, que le está enganchando la serie, pues todo eso hace que me mantenga enganchado, y estos 2 últimos capítulos me han gustado mucho. No porque hayan resuelto ningún misterio, porque evidentemente no han resuelto ningún misterio. Esta serie es como la Hidra. Tú le cortas la cabeza a uno de los misterios y te salen 3 nuevos. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Y ahora mismo tenemos 3 tramas principales en paralelo. Una está protagonizada por Tabitha, que es la que ha ido a intentar descubrir cómo resucitar a su hija de ese coma en el que se había encontrado por culpa de las cigarras, y la encontramos que ha salido directamente de la isla, que ha salido directamente del pueblo. Es que los paralelismos con Perdidos están ahí. Pero sí, tenemos a Tabitha, que ha salido del pueblo, de este confinamiento involuntario, y la encontramos dentro de un hospital, en lo que parece también la costa, no sabemos si al final acabará siendo una isla. Y afortunadamente también, porque yo me temía lo peor, parece que está en el mismo tiempo en el que había llegado es la misma línea temporal, podríamos decir, ¿no? Porque yo, si ponían más viajes en el tiempo, me hubiera mosqueado un poquito. No es el caso. Hay una frase final en la que la enfermera, creo que le dice que la han encontrado unos senderistas en medio del bosque, y eso lo que hace también es quitarnos un misterio de encima, que era que mucha gente decía que toda la gente que había en el pueblo en realidad había muerto en un accidente de coche chocando con el tronco ese que ven todos, y que, bueno, se habían quedado ahí. Si hubiéramos visto, nos hubieran contado que la vieron, que la sacaron del coche, que había tenido un accidente de coche y todo esto, pues igual eso sí que fundamentaría esa teoría, pero por ahora parece que no. Por el otro lado tenemos la trama de Jade, que es mi personaje favorito, tengo que decirlo, supongo que no es ninguna sorpresa, es el que está más colgado, y todo ese misterio del símbolo en el que él al final, metiéndose dentro de las cuevas, donde también tiene esa visión de los 7 niños diciendo hockey doki o hockey o algo así, que ahora están diciendo que a lo mejor también es un dios de la muerte celta. Ya veremos cómo va la cosa. Puede ver los símbolos en esas raíces, ¿no? Como si en la cueva se pudiera ver el exterior, y esas raíces, no sabemos si del árbol de las botellas o del árbol donde él tuvo las visiones de los soldados de secesión o de cualquier otro árbol, pues puede ver el símbolo, que en realidad son las raíces de un árbol. Lo dejamos también ahí, eso creo que es a mitad de capítulo del último capítulo, y lo dejamos ahí. También dije, hombre, a este hombre lo podríamos haber visto otra vez, pero no, de nuevo la trama se olvida de él, y ahí lo dejamos. Y por el otro lado, como no podía ser de otra manera, tenemos al protagonista, a Boyd, interpretado por Harold Perry, ¿no? Lo tengo aquí apuntado, que también pudimos ver en Perdidos, es el nexo del actor, en el que
Me gustó mucho el capítulo el último capítulo de la temporada, porque hay en un momento en donde está diciendo tiene que haber reglas. Y yo estoy muy de acuerdo. O sea, llega un momento que toda esa incoherencia espero que se convierta en alguna explicación, por más esotérica, fantástica que tenga, y que haya alguna coherencia interna dentro de la serie para explicarnos todo lo que está ocurriendo. Aún así, Boyd ve que sí que puede haber algunas reglas gracias a el matrimonio de su hijo con su novia embarazada. Ve lo de la luz, ¿no?, en la oscuridad, y dice, ostras, sí, no sé muy bien por qué. Estas cosas también de la trama, de darse prisa con las tramas. Dice, y si pues enciendo una antorcha donde la chica que tiene las visiones cree que está la caja mágica y donde además yo aparecí, pues a lo mejor podré romper la caja mágica. Llega ahí dentro están los 3 personajes sí que siguen en coma, que cuando chillan también en nuestra dimensión, con lo cual hay como dimensiones paralelas, muy loco todo. La mujer de Boyd, fantasma, intenta impedir que Boyd destruya la caja de música, con lo cual no sabemos si el fantasma de la mujer de Boyd va con ellos o no, y si realmente la teoría de ella cuando estaba viva de que tenemos que morir todos es la correcta, o ahora mismo es un agente del mal del propio pueblo. Intentan detenerlo, no lo detienen, rompe la caja mágica y así despiertan. Y esa es una trama de la propia segunda temporada, de los últimos 3 capítulos, que es así conseguimos solucionar. Pero no son las grandes tramas de la serie, ni mucho menos, ni de la segunda temporada, ni tampoco de la primera. Los grandes misterios de esta serie ya veremos cuando empiezan a solucionarse. Yo espero que a finales de la tercera temporada, inicios de la cuarta temporada, empecemos a verlos. Ya sabemos, porque ya ha llegado la noticia de que HBO hará una tercera temporada. No sabemos cuándo llegará. En principio tendría que ser para el año que viene, porque no es una serie que tenga grandes complicaciones a la hora de hacer una temporada, no es como La Casa del Dragón o cosas similares. Pero teniendo en cuenta que está la huelga de guionistas, la cosa será más complicada. Si tenemos temporada el año que viene, genial. Si la tenemos más tarde, pues nos esperaremos. Ahora mismo yo creo que los grandes misterios de la serie son por qué no se puede salir del pueblo, porque tiene su propia gravedad, quiénes son los monstruos, de dónde salen los monstruos, y bueno, pues un poquito los símbolos, todo esto, yo creo que estará todo relacionado. Creo que habrá 2 grandes momentos dentro de la historia del pueblo. Creo que uno de los grandes momentos será durante la Guerra de Secesión, y la Casa Colonial será importante para explicarnos lo que ocurrió en ese momento. Y otro momento será cuando el pueblo se empezó a desarrollar en los años 50, con la Casa Colonial en la colina, y qué suceso provocó que ese pueblo en los años 50 pues se arruinara, desembocara en que todos los habitantes fueran monstruos. ¿Por qué creo eso? Porque todos los monstruos que vemos parece que tienen uniformes. El lechero, la enfermera, todo esto tienen uniformes antiguos que yo pues vincularía en los años 50. Ya veremos si es así o no, años 50 o años 70, ¿no? Porque también estos uniformes bueno, se han dilatado mucho en el tiempo. Ya veremos cómo se desarrolla. Pero yo creo que esos pilares temporales en algún momento nos los explicarán. Será importante la Guerra de Secesión y esos soldados, y será importante un momento entre los años 50 y 70, supongamos, en el que el pueblo estaba en pleno auge y de repente pues sucumbió a el mundo fantástico y a las hordas del mar. Por otro lado, también tenemos a toda la tropa de chavales, a los 7 niños que podíamos ver en las camas de piedra de las visiones de Jade. Y luego también tenemos al niño fantasma, el niño vestido de blanco, que parece que sí intenta ayudar
a las personas que hay en el pueblo, a pesar de que a Tabitha directamente la ha lanzado por el faro, diciéndole que lo sentía mucho, pero era lo que tenía que hacer. Ya veremos cómo va la cosa. Una serie que a mí me está fascinando, una serie que me está gustando muchísimo, que me tiene muy enganchado con todos esos misterios que ahora mismo no tienen, en fin, ni pies ni cabeza. Creo que es un momento en el último capítulo también que Jade dice, al menos si tienes un puzzle, pues puedes empezar por las fichas de los lados, ¿no? De todos los bordes, pero aquí no tienes ninguna ficha que se pueda unir la una a la otra. Entre otras cosas porque los personajes principales no se hablan entre ellos, van haciendo cosas. Si tuvieran una habitación en la casa del sheriff, a lo mejor, donde cada uno fuera poniendo las pistas que va encontrando, a lo mejor verían que hay un puzzle que encaja, pero como por ahora cada uno va a lo suyo, pues no hay puzzle que valga. Muy recomendable la serie, no sé por qué la estoy recomendando ahora, si la he fusilado lo más grande en este vídeo, pero bueno, si habéis visto el vídeo sin haber visto la serie, os la recomiendo que la veáis desde el principio, desde el capítulo 1 de la primera temporada, os enganchéis ya conmigo en la tercera temporada cuando llegue. Y nada, dejadme en comentarios si a vosotros también os ha gustado esta segunda temporada, si estáis muy enganchados, o si por el contrario habéis dicho que ya tenéis bastante de misterios sin resolver y que la habéis apartado de vuestra bandeja de tareas pendientes. Muchas gracias. Todo esto ha sido From con Isaac Valles en la guarida del Titán.